don Alejandro Clat y su esposa Alelí. Llegaron a Villanueva, pero llegaron a Villanueva con un propósito, y era que ellos querían hacer una excursión para trabajar entre los indígenas. Y fue así como estuvieron más tarde por acá, por estas regiones, pero también se fueron a San José de Oriente para trabajar allá con los indígenas. Pero miren cómo es Dios. En esa misma época llegó desde Ciénega la señora Camila Murgas. Y esta señora logró conocer al Señor allá en Ciénega, en la Sociedad o en la Misión Santidad del Calvario. Y ella vino, y al salir para su pueblo compró una Biblia para traérsela a quien fuera mi abuelo, Casimiro Murgas. Él empezó a leer la Biblia y ella empezó a hablarle de la necesidad de buscar a Cristo. Pero para esa misma época, un señor que vino desde el Tolima, el señor Néstor Sarmiento, un adventista, empezó también a hablarle a mi papá del mensaje de salvación, de que él debía de conocer a Cristo, reconocerle como su Salvador. Entonces, allí ya empezaron a escuchar por encimita algo de Dios. Pero un día, mi abuelo llamó a mi papá y le dijo: hagamos una cosa, vamos a orar para que Dios nos muestre cuál es el verdadero camino, si es el adventismo o es el evangelio. Empezaron a orar, a orar, a orar, y fue así como ya años después, entre 1946, empezaron a llegar algunos misioneros a Villanueva. Una misión llamada Unión Evangélica para América del Sur empezó a reclutar misioneros para mandar a nuestra región, con sede en Santa Marta, pero llegaron hasta Villanueva. Y un día Papamiro vino a Villanueva para hacer compras y de pronto escuchó esa música, un acordeón, una concertina que sonaba tan bonito, y él se acercó y sí, era una escuela dominical. Ya estaban en Villanueva algunas señoritas, la señorita Ruth, la señorita Silvia y la señorita Anita. Luego llegó la señorita Margot, porque don Ross y ella se casaron en Villanueva. Vino don Víctor Len y la señora Edith. Eso fue el principio de la obra. Ellos empezaron inmediatamente a trabajar en Villanueva, Urumita y La Jagua, allí anunciando la palabra del Señor. Y desde Santa Marta, que era la sede principal de la Unión Evangélica, empezaron a mandar misioneros hasta Villanueva, hasta el Banco, y algunos quedaban en Santa Marta. Y así empezó lo que fue hoy IBM. Los primeros 3 circuitos fueron en Villanueva, el Banco y Santa Marta. Hasta allí, bueno, todo era muy bonito, ¿verdad? La palabra de Dios siendo predicada. Misioneros habían venido para traer la palabra. Pero de pronto se presentó algo difícil. Se levantó una gran persecución contra los misioneros y los hermanos creyentes. Decirles que no fue nada fácil,
Quizás si los hermanos pastores de Villanueva no le han quitado el techo a la iglesia primera que se hizo, podrán observar la señal de las cantidades de piedra que le tiraban a los hermanos allí cuando estaban en los servicios. Fueron muchas las noches que don Víctor no pudo llegar a su casa porque lo estaban esperando para darle piedra, porque era un protestante y por causa de eso ellos tenían que deshacerse de él. A don Ross, un día mientras se preparaba en La Paz para un servicio, cuando oyó un revoluto de personas y de pronto un señor sacó un arma y le disparó varias veces. A Dios gracias, no le pegó, pero le tocó correr muy duro y dejar todas las cosas allí tiradas. Y fue ya ese momento difícil. Y la inquietud que los misioneros tenían, nos toca salirnos de Colombia. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Quién va a seguir la obra aquí? En ese medio, uno de los misioneros, Rod Preminger, le surgió una idea. Buscar un sitio retirado donde de pronto pudieran trabajar en la formación de hermanos nacionales. Y fue así como nació el Instituto Bíblico de Colonia Carmelo. Les tocaba caminar varias horas, primero en carro y después a lomo de mula para llegar hasta allá. Había que ver a la señora Margot y su familia viviendo en un ranchito de paja, allí humildemente, pero con ese corazón lleno de amor, lleno de alegría, lleno de satisfacción, porque estaba trabajando y siguiendo en lo que el Señor le había encomendado. Amén. Pero en medio de todo eso, todavía la persecución seguía. La capilla cerrada, los creyentes para hacer un culto teníamos que irnos a veces al monte o teníamos que cerrar todas las puertas y no cantar, sino solo orar y leer la palabra. Porque la cosa no era fácil. Pero seguían las cosas dándose. Seguía la persecución y seguía ese deseo de meterse contra los hijos de Dios. Y fue así como pusieron la hora cero para levantar los cristianos a piedra en Villanueva. La fecha, el 13 de junio de 1953. Ese día, el pueblo de Villanueva estaba listo porque iban a apedrear a los evangélicos. Iban a Urumita porque iban a apedrear a los evangélicos. Porque esos herejes tenían que irse y no podían seguir predicando. Pero Dios es maravilloso, ¿verdad? ¿Ustedes saben qué pasó ese día? No. ¿Ah? No. No había nacido yo. No había nacido. Esa noche, el general Rojas Pinilla dio el golpe de Estado. Y al día siguiente, hubieron volantes por todas partes, donde se decía paz, patria y porvenir, libertad de culto. Gloria a Dios. Y ya en ese momento, el plan que tenían contra los misioneros y contra los creyentes ya fue frustrado
porque Dios en ese momento actuó de esa manera maravillosa. Amén. Fue así, hermanos, como bueno, se empezó ya con un poco más de libertad a presentar la palabra, siempre con algunas precauciones y siempre los sacerdotes con algunas inquietudes en contra de los que predicaban la palabra. Recordar un día que mientras don Víctor Len estaba enseñando la palabra del Señor, subió el párroco al púlpito y le dijo: quítese de ahí, que el que tengo que enseñar a esta gente soy yo. Don Víctor lo miró y le dijo: ¿y si yo voy a su iglesia, me da permiso para que yo también enseñe a los que están allá? Y el hombre, cuando don Víctor le habló así, lo miró muy serio y se regresó bravo. Se dieron cosas. El párroco le enseñó a los feligreses que los evangélicos debían morir porque ellos decían que María había tenido más hijos. Y esa era una herejía. Y uno de los feligreses cortó un garrote bastante pesadito, lo arregló y dijo: bueno, mañana le pongo este garrote a Reyes Maestre, porque si él dice que María tuvo más hijos, hay que matarlo. El hermano Reyes salía todos los días en la mañana de la finca al pueblo y ese día él lo esperó. Reyes, te estoy esperando para hacerte una pregunta. Sí, cuéntame. ¿Fue verdad que María tuvo más hijos? Y el hermano Reyes le dijo: si tuvo más, a mí no me interesa. Me interesa el primero, el Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Que me salvó a mí y te puede salvar a ti también. Amén. Y empezó a testificarle del amor de Dios. De pronto el hombre se fue guapo y dijo: yo venía a ponerte este garrote, pero no me había dado la respuesta que yo esperaba. Dios había dado la palabra precisa a este hombre. Amén, en amén. ese momento. Gloria a Dios. Y hermanos, se dieron muchas cosas y pudiéramos hablar tantas cosas en cuanto a lo que en ese tiempo ocurrió con los hermanos en la iglesia y todo eso. Pero de pronto pensar que los misioneros salieron y se fueron para el Instituto Bíblico Carmelo, donde formaron a muchos hermanos que han servido al Señor y muchos aún están sirviendo al Señor. Y allí salió el pastor Chema, allá estudió el pastor Gebet, el pastor Barbudo. Bueno, yo no soy pastor, pero pasé por ahí también y aprendí algunas cosas importantes para servirle al Señor. Amén. Pero la iglesia en Urumita y Villanueva empezaron a tener algunas dificultades después de la salida de los misioneros. Y ahí fue donde la iglesia de Villanueva tuvo serias dificultades. Hubo ese bajón, se perdió la asistencia a los cultos y fue algo muy triste. A Dios gracias, después pudimos lograr que eso nuevamente se levantara. Urumita se sostuvo, no tuvo mucho crecimiento, pero sí los creyentes tuvieron siempre esa fidelidad allí al Señor. Tuvimos varios pastores: Gabriel Guerras, Francisco Martínez, Chema Oñate, Edanit Arias y otros. Y por último llegó allí el pastor Gebet, del que quiero hablar
algunas cosas, porque dentro de la proyección misionera, el pastor Gebet como que rompió ese esquema de trabajo y implantó ese trabajo diferente que nos permitió que de pronto hoy tengamos los resultados que tenemos en nuestro departamento. El pastor Gebet llegó y empezó a conocer a la iglesia. Luego de conocer a la iglesia, digo, bueno, vamos a trabajar en áreas de la iglesia para formarla. Empezó con los jóvenes y luego con la iglesia general. Un día, él dijo, llegó el momento de lanzarnos a las misiones. No teníamos un peso, no teníamos esas entradas tan grandes, pero teníamos una visión de que la Guajira necesitaba que el evangelio se predicara. Amén. Fue así como de pronto venimos a Villanueva, que en ese momento ya la iglesia se había fortalecido un poco. El hermano Edanit había salido de Villanueva y estaba ahí en Villanueva la iglesia sin pastor en esos días. Les propusimos que nos metiéramos a las misiones y los hermanos estuvieron de acuerdo con nosotros. Nos metemos y planeamos todo, organizamos todo, pero de pronto llegó el pastor Israel Salas. Y el pastor Israel dijo, bueno, en Villanueva lo más importante ahora es la construcción del templo. No nos podemos meter a las misiones. Nos dio duro, nos dio mucha tristeza, pero bueno, si los hermanos no pueden, nos metemos solos. Fue así como nos metimos en distracción. Empezamos a trabajar allí con la proyección hacia Fonseca y hacia Caisemapa. Allí íbamos luchando porque de pronto uno de los obreros que había sido formado ya por el pastor Gebet, el hermano Heraldo Liñán, se había ido a Media Luna, y entonces el pastor dijo, voy a poner una talanquera allá en el Pereira, porque el próximo obrero que salga va para la Guajira. Y bueno, Dios nos dio algunos hombres para trabajar. Llegó Henry Jiménez, llegó Onaldo Ospino. De pronto el Señor nos mandó por allá de Medialuna a Ever Palacio, y allí en Caisemapa empezó un muchachito muy inquieto, muy difícil, pero que había creído en el Señor. Amén. Amén. Y fue así como ya se empezó el trabajo. Y empezamos a la proyección, a seguir, a luchar. Pero no fue fácil. Más de una vez yo tuve que venir a Villanueva y pararme y decirles, hermanos, necesitamos que nos den una ayuda, porque estamos pegados para las misiones. Mi mamá duró hasta como 92 años haciendo paletas y vendiendo para apoyar a las misiones. Creamos pollo, creamos cerditos, y todo porque el anhelo era que la obra del Señor fuera glorificada y fuera engrandecida. Pero llegó un momento que debíamos algunas platas, y en ese momento la iglesia dijo, bueno,
hasta que los campos que están no tengan ya para ellos sostenerse. No podemos abrir más campos. Y el pastor Jebet me decía, y Rihuacha, ¿qué vamos a hacer? Y la hermana Lido nos llamaba y decía, hermano Conejo. Y bueno, yo creo que ya ahí sí ustedes conocen parte de la historia, ¿verdad? El pastor Jebet vino y se reunió con ustedes, los hermanos que habían venido desde Villanueva y desde Urumita, y empezó a tratar el tema de cómo trabajar. Pero en ese momento, el circuito Cesar Norte, el hermano Poncho Barbudo, vino con el pastor hasta Carihuacha, algunos lo sabrán, y el circuito le dijo al pastor Jebet, nosotros ponemos la plata para que se inicie la obra, pero si usted se mete a organizarla, lo que para el pastor Jebet no fue una dificultad, ¿verdad? Inmediatamente se metió. Fue allá a Conejo y la hermana Lido, hermana, ¿y cuándo vamos a empezar los cultos? Hermana, no podemos, pero le voy a dar un consejo. A partir de este mes, no mande más sus diezmos para Urumita. Guárdelos aquí. De pronto pasó un mes, pasaron 2 meses y un día ya había un fondito regular y se dispuso a que nos metíamos en Conejo. Todo esto, hermanos, para decirle que la obra del Señor ha venido con luchas, con dificultades, momentos difíciles, momentos que no han sido fáciles, pero el Señor siempre ha respaldado y seguirá respaldando su obra. Amén. Gloria a Dios. Hoy tenemos libertad de culto. Bueno, anoche cayó un mango en el techo, pero creo que piedras no están cayendo, ¿verdad? No tenemos dificultad para llegar a los perdidos y hablarles de Cristo, porque lo que en muchas oportunidades se nos dio, y ahora no se nos da, de que nos tiraran la puerta cuando sabían que éramos cristianos. Pero una cosa sí es importante, que cada uno de nosotros la analice.